Entonces andamos como a medias, no hay conciencia, estamos como ciegos, vaya, ¿no? Bueno, ¿a qué voy? ¿Qué sucede cuando nosotros venimos a la vida, ¿no? Cuando nacemos, cuando vemos la primera luz de nuestra vida? Vivimos en un país, vivimos en un planeta que está regido por leyes terrenales en este caso, pero también existen otro tipo de leyes mecánicas o celestes, de las cuales muy pocos hemos profundizado en ellas, pero sí las sentimos. A esta altura de la vida podemos decir, y todos, a lo mejor no me van a dejar mentir, ¿no?, que todo lo que uno hace en la vida se paga, ¿no?, se le regresa. Bueno o malo, ¿no?, es como una rueda, ¿no? ¿Y dónde está reglamentado? ¿Dónde se legisló eso? ¿Dónde se debatió para poderse establecer como ley o como norma? ¿Se cumple o no? En mí se ha cumplido, y bastante. Yo creo que la mayoría de nosotros se ha cumplido, ¿no? Bueno o malo. Sí. Con esto, ¿a qué voy? A que nos demos cuenta, a que abramos nuestra mente para que sepamos que existen otras leyes diferentes puestas por los hombres y que como no las conocemos, sufrimos, lloramos y hacemos de nuestra vida un mar de llanto a veces. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Entonces, todo en este devenir de la vida tiene un efecto y una causa. Nunca en la vida sale algo de la nada. De la nada no se produce nada. El planeta Tierra ahorita está reaccionando como está reaccionando por algo, ¿no? Y todos sabemos quizás ese algo, pero decimos es la sociedad, ¿no? Porque suceden situaciones nefastas y decimos es que ellos se portan mal, la sociedad. Pero ¿quién es la sociedad? Pues nosotros, ¿no? Ahorita la sociedad, pues estamos con algún tipo de desajuste y eso es lo que tenemos que ajustar aquí. Y se puede trabajar a partir de una escuela, a partir de una institución. Y eso se puede proyectar para con los niños. Y ustedes lo pueden proyectar para con su esposa, con su hijo, con su madre, con su padre. Si ustedes están bien por dentro, entonces van a poder dar bienestar. Pero ¿cómo van a poder dar algo que no tienen? Es imposible, aunque tengan la intención, porque podemos decir que voy a dar mi mejor esfuerzo. Y es una buena intención, pero quizás no tengo las metodologías que me permitan hacerlo. Y a lo mejor estoy limitado. Aunque tengo una buena intención, aunque tengo buena energía, aunque tengo buen impulso, pero el método pues no me está ayudando realmente. Necesito adquirir un conocimiento de ese tipo para poder dar mi mejor esfuerzo. Por eso mismo, el recurso humano, ¿sí?, es el que se tiene que estudiar con muchísimo detalle, porque involucra pensamientos, involucra sentimientos, ¿sí?, involucra una parte que no cuidamos o no trabajamos en el ser humano. Cuando nos mandan los programas de estudio ya de dirección y miren, aquí está su programa y luego ya lo mandan a veces crucificado, ¿no?, categorizado, y esos son los tiempos y hay aquel que se salga, ¿no? Hay aquel que no cumpla. Entonces ya el ser humano siempre se revela y nunca le gusta que le impongan, siempre. Pero como vivimos en una ley reglamentada, no tenemos que ser anárquicos, o sea, tenemos que ser disciplinados. Y dentro de la disciplina, no dejar de ser nosotros. ¿Sí? Nunca perder nuestra identidad y nuestra forma de pensar, pero siempre sin dañar a terceros. Entonces, por ejemplo, nos llega ese programa, nos llega ese papel, y generalmente se produce o se diseña por personas que tienen trabajo de escritorio únicamente. Eso ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces, a mí, donde yo trabajo también me llega lo mismo, ¿no? Me llegan con el programa y aquí está y órale, ¿no? Cada uno, ¿y qué se puede hacer? Nada, aquí ya está todo, ¿no? Entonces lo que uno comienza a hacer es integrar su forma de ser, su forma de pensar, su forma de sentir a ese programa de estudio, a ese contenido. Entonces, de alguna manera, estoy no dejando de ser yo mismo. Aunque me están imponiendo una directriz, de todos modos, yo puedo tener un sentido común para poder saber cómo manejar los contenidos, ¿sí?, sin salirme de los lineamientos, vaya, pero no dejando de ser yo mismo, no dejando de hacerlo con gusto, porque imagínense que ustedes les impongan algo, es obvio que la reacción normal, natural, es de enojarse, o es de inconformarse, y eso baja el rendimiento.
Eso se va a redituar en que voy a hacer mi trabajo, pero no de la mejor manera y no de buenas a lo mejor. Aquí se trata de que ustedes hagan su trabajo bien y a la primera. Para eso es esto. ¿Sí? Para que lo que ustedes hagan, lo hagan con gusto. ¿Y cómo hacer su trabajo bien a la primera? Pues con gusto, ¿verdad? No dejándose a ustedes, viéndole una proyección más profunda a lo que están haciendo. Y entonces ese programa, que aparentemente es muy ortodoxo, que nos llega, pues nos damos cuenta que no, que puede haber algún tipo de cambio en el sentido de contenido, ¿vale? Y de la forma, no de la estructura, pero sí de la forma. ¿A qué me refiero con la forma? A la flexibilidad que podemos manejar nosotros como docentes en el contenido del programa. Y aunque no diga ahí que veamos una reflexión o un mensaje de la semana diario para analizar con los chicos, yo se los manejo, ¿no? Mira, aquí está. Para integrarlos, para que se den cuenta que forman parte del mundo y no decir, los de Asia, pobrecitos, ¿no? Pues no dejan de ser humanos, ¿no? Somos seres humanos todos. Los del DF, pues pobrecitos, ¿no? Pero pues no dejan de ser parte de uno mismo. Entonces, en ese sentido tendremos que ir integrando esa idea. Más bien, tendremos que integrarnos primero nosotros, ¿no? Y quitarnos los de aquí, los de allá. Y cuando en una escuela se forma el grupo de aquí, el grupo de la maestra fulana, el grupo del maestro sultano, pues como que hay cierta fricción ya, ¿no? Y jalamos para diferentes lados. Ese es el gran problema de nuestro gran y precioso país. Ese es el gran problema. Pero fíjense que ese problema que se ve a nivel nacional se ve en una escuela, ¿sí? Se ve en un hospital, se ve en una empresa, donde sea se ve. Obviamente se maneja en dimensiones diferentes, pero no deja de estar ausente ahí. Ahí está. Se maneja así. ¿Y por qué? Porque tenemos este tipo de psicología. Nosotros educamos a nuestros niños para competir, no para compartir. Ese es el problema. Y si te agarran tu torta, pues pégale, ¿no? O dile a la maestra o algo, ¿no? Dice la mamá a su hijo. Y esta es tu torta, ¿no? Y te vas a un cosito, te la comes, y ya que te la comes, ya te vas. Ese es un consejo que a veces damos, ¿no? Entonces, nuestra sociedad ahorita es, sabes de quién pueda, el más fuerte. Y yo creo que es una manera no muy inteligente de vivir la vida, a mi punto de vista. Porque tenemos la inteligencia para no sufrir, tenemos la conciencia, tenemos la constitución física para no sufrir, para descubrir otro método de aprendizaje diferente a ese. Es que es cierto, nosotros nacemos con ese método, a todos nos enseñaron ese método. Pues equivócate para que crezcas y conozcas. Y hagan de cuenta que, como si nos hubieran dicho, vete a la vida y en la vida pues es sufrible para que aprendas. Pero pues yo no creo que hayamos venido a la vida como para que suframos, ¿no? Pero depende, si vemos el error como sufrimiento, ahí sí sufrimos. Pero si vemos el error como parte de crecimiento, de evolución, no tenemos por qué sufrir y depende también de cómo lo vayamos viendo los maestros. El equivocarnos no es para que tengamos este tipo de cosas. Ese es el trabajo que tiene que hacer cada ser humano. Si yo me divorcio, tengo esas dos opciones. Si fallece un familiar mío, tengo esas dos opciones. Pensarlo, como lo dijo ella, que es bien difícil, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, o hacer lo que ya estamos acostumbrados, sufrir, llorar, reclamar. Es una opción, y qué bueno que se maneje así. Pero eso es una parte del ser humano, y de ir viviendo la propia vida. No lo podemos quitar, claro. Por eso, imagínense si todos pensáramos igual. Qué terrible sería. Entonces, por eso hay opciones, o sea, las opciones son las formas de Claro, a eso me refiero. A pensar también, claro, que no es lo mismo vivirlo en carne propia. Aquí yo digo, pues mira, pues tómalo como un delante de la vida, ¿no? Dice, bueno, yo porque no lo estoy viendo en carne propia, pero no lo está sintiendo de otra manera. Es fundamental. Es parte de... A lo que me refiero es de que manejamos algo común. Hay una opción. Y yo quiero reflexionar en eso, ¿no? A que ante las circunstancias de la vida
tenemos la opción, una opción. Y yo estoy diciéndoles ahorita que generalmente hacemos todos la misma opción. O sea, nos vamos por ejemplo, hay un divorcio y hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Generalmente, vamos a hablar de la generalidad. O si no son de los dos lados, al menos de uno sí, hay conflicto. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la integración, igual, ¿no? Pero siempre está esa opción. Y en esa opción es donde nosotros vamos a proyectar nuestra conciencia, es decir, lo que hemos aprendido en ese momento para que nos haga salir adelante sobre esta situación. Pero siempre está esa opción, esa solución. Maestro, desgraciadamente lo que pasa es que se supone que tenemos que pasar porque hay etapas. Por ejemplo, usted decía de un muerto, no un fallecimiento. Debe de pasar, tiene a fuerzas que pasar ciertas etapas. La de aceptación, el momento de negación, primero parece que es el de negación, donde no se puede aceptar la muerte de la persona, nuestro familiar. Llegan no sé cuántas etapas hasta que llega la aceptación. Era por eso que yo decía, si un problema, ya sea de muerte o ya sea personal, ¿no? Pero tenemos que pasar por esas etapas para lograr la superación. Un proceso, toda actitud debe de tener un proceso. Entonces, por eso, desgraciadamente, hay ocasiones en que nos quedamos nada más en una etapa y es cuando no logramos superarlo. Bueno, hay un libro que se llama El Esclavo, donde dice que pues bueno, no debemos de perder a un ser querido, no debemos de ganar la lotería, un divorcio, la muerte. Entonces yo aquí comprendo que primero debemos de pensar para poder actuar. También mencionabas de que, pues bueno, según como somos, depende de nuestra actuación, se revierte. Ahí yo siento que entra la lógica, porque pues bueno, si yo siento un granito de maíz, voy a cosechar una mazorca. Entonces, eso estoy de acuerdo. Y antes de actuar, yo como profesionista, como madre, como ser humano, tengo que pensar, reflexionar, analizar y ver muchas cosas que pues bueno, me lleve a algo aceptable, no negativo. ¿Sí? En ese sentido, lo que nosotros vivimos como el sentirnos mal por un X camino que hemos tomado, decisión en nuestro camino, que es parte de nuestro cotidiano y que todos pasamos por ello ante unas situaciones, ya sea un divorcio, la muerte de un familiar. Y yo diría que sí pasamos por ello, pero las personas que se dedican al trabajo de su interior, de su yo interior, la gente que trabaja, que se dedica a trabajar consigo mismo, no tiene por qué pasar. Y también la persona que se casa con alguien que en conjunto han venido como pareja trabajando muchos elementos dentro de la familia, cuando traen hijos al mundo, los traen con una conciencia de qué es lo que querían para su vida y se preparan para obtener a ese niño. Y cuando nace este niño, bueno, a nivel de energía, lo mentalizan y lo piensan. Entonces, cuando el niño ya nace con una cierta estructura a nivel energético, que cuando esta energía entra al cuerpo, este niño nace con otra forma de pensar, nace con otras habilidades y con otros pensamientos. Entonces, estos niños, desde muy temprana edad, los padres los empiezan a formar para hacer frente a la vida y a los procesos que la vida les dé, pero como algo que les va a generar, un aprendizaje que les va a ayudar a ser mejores seres humanos. Y estas personas no tienen forzosamente por qué pasar por las etapas de una muerte. Alguien muere y ya están desde la infancia preparados para esa muerte. Si ellos en su camino no tienen un cierto logro o algo que se hayan propuesto, esto les genera un mayor aprendizaje y que vayan creciendo más, a lo mejor no económicamente, pero sí como seres humanos. Entonces, yo creo que de lo que el conferencista nos está hablando, pues es de eso, ¿no? De nuestra superación personal, hablando
interior, que tiene que crecer y que dentro de las aulas, pues trabajamos con niños a los que dañamos, como dice él, sin querer, porque es parte de nuestra estructura interna. Hay un libro muy bonito que se llama Volver a la niñez, y ahí es de Editorial Trilla, y este libro habla de por qué yo en ocasiones maltrato a un niño, si yo no quiero. O sea, si después llego a mi casa y dije, ¿por qué lo hice? O ¿por qué le grité? O pero ya lo hice. Pues entonces, porque cuando yo era muy pequeña, viví situaciones y no me puedo desprender de él. Pero si yo, que soy docente, digo, hoy ya no lo quiero volver a hacer, voy a una atención especial que me permita conectarme con mi niño interior para que entonces en mi cotidiano las cosas cambien. Y yo no siento que sea una metodología de aprendizaje, porque todos ustedes cursaron una carrera. Y todos ustedes tienen muchos conocimientos porque han recibido mucha información, pero lo que no tenemos es la manera de controlar estas emociones que se nos salen de las manos cuando ya estoy en una situación crítica. Me están estresando porque me están pidiendo material, me están pidiendo boletas, me están pidiendo que trabaje, y aquí viene un niño corriendo y me molesta, porque ya la directora me llamó la atención, y saco y descargo mi energía contra ese niño, que no tengo nada que ver con mi malestar. Entonces, si nosotros vamos a nuestras reflexiones particulares, podemos entender por qué reaccionamos de X manera y podemos resolver nuestra vida cotidiana. El problema es ese, ¿no? Que a veces no queremos ir, o no nos interesa, o justificamos nuestras formas de ser, porque no estamos en contacto con nuestros niños. De hecho, miren, gracias. De hecho, lo que comentó ahorita es algo muy parecido a lo que sigue, ¿no? ¿Cómo está constituido integralmente un ser humano? Una parte que conocemos es la que vemos, y a veces creemos que lo que vemos es lo único que hay, pero no, hay más cosas. O a veces ni siquiera nos interesamos por saber si hay más. Y no vamos a hablar de temas polémicos, mucho menos, no, vamos a hablar de nosotros. ¿Hay algo más allá de este cuerpo? Pregunto. De su cuerpo. ¿Hay algo más allá? ¿Qué hay? Formación integral como humano. Una parte concreta, que es nuestro cuerpo, todo lo que podemos ver de nosotros, y una parte abstracta, que es lo que no vemos y tocamos. Yo no le puedo decir aquí a la maestra, denme 1 kilo de pensamientos, por favor. Pues no, ¿verdad? Quisiera 3 para mí. No le puedo decir que me dé 2 gramos tampoco, ¿verdad? Pero están ahí, y de eso se trata esto, de que al final ustedes descubran o refuercen una manera de poder trabajar con esas emociones que traemos por dentro. De pronto, el que está en el altar jurando amor eterno a la esposa o al esposo, a los 2 años, 3, bueno, hoy en día ya son a los meses, ¿no? Ya es diferente, ya cambió la dinámica. Oye, bueno, vamos a llamar en un tiempo determinado, aquel que juró, aquel que le dio el anillo, o aquella que recibió el anillo y todo esto, piensa de manera diferente y dice, ya lo pensé bien, y no, mejor no. Ajá. O por ejemplo, aquel que dice, hoy me voy a poner a dieta, o aquella que dice, me voy a poner a dieta, y se pone, ¿no? 1 semana, 2 semanas, pero se atraviesa el señor de los tacos. Pues ahí quedó, ¿no? Ahí quedó la dieta. Pregunta, chicos, pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó con ella que quería ponerse a dieta y se la atravesó el señor de las hamburguesas o del chorizo, que aquí es pero bastante pesado? Le dice, pues déme de 2 kilos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó con esa persona? No, maestra, mañana se lo entrego todo. Dejamos todo para mañana. Entonces, la pregunta es, hay dos pensamientos que chocan en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Nuestros deseos y lo que realmente hacemos. Ajá, bueno, aquí voy. El recurso humano está entonces formado por una parte concreta, que es nuestro cuerpo, y una parte abstracta. De lo que vamos a hablar aquí, chicos,
va a ser de esa parte abstracta, ¿sí? De lo que muy pocas veces invertimos tiempo en investigarlo o en ocuparlo, porque nos ocupamos más pues en las cosas concretas. ¿Y a qué le llaman cosas concretas? A las cosas del trabajo, de la diversión, y no es que sean malas, pero no es lo único en la vida de nosotros. O sea, eso es que cuando ustedes no tienen un equilibrio en su vida, todos los extremos son malos, todos. Entonces, si estamos acostumbrados nomás a vivir en la parte concreta o en la parte que podemos desenvolvernos, pues entonces tendríamos que ocuparnos de la otra parte ahorita. Entonces de ahí nos vamos a ocupar. Por eso dice ahí, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Y por eso mismo tendríamos que trabajar de una manera muy detallada cada recurso, o cada persona, cada ser humano. De ahí entonces vamos a dentro de una persona, dentro de mí mismo, yo pues, en este mundo me conocen como Ramón, yo me llamo Ramón. Pero dentro de mí mismo está el que llora, el que ríe, el que grita, el que se enoja, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál de esos Ramones, o cuál es su nombre? ¿Cuál de esos Aracelis soy yo o es ella? ¿Cuál? ¿El que ríe, el que llora? ¿Cuál será? Todos. Todos. ¿Quién más? ¿Quién más da? Pues sí, es que todos están Se supone, chicos, se supone que yo quiero lo mejor para mí, ¿verdad? Por ejemplo, si me pongo, ahora está de moda en las chicas, en secundaria, en preparatoria, la anorexia, ¿verdad? Por tener una imagen, motivados por algo, ¿verdad? Dentro de uno. Pero vamos a poner otro ejemplo, bueno, uno para nosotros, para los que estamos aquí. Uno para nosotros. O sea, ¿a qué voy? A que nosotros queremos lo mejor para nosotros mismos. Pero si se fijan, tenemos pensamientos. Por ejemplo, y es para ofender y herir sus sensibilidades. Por ejemplo, el tabaco. En exceso, daña. En exceso. Por ejemplo, el alcohol. ¿Verdad? Por ejemplo, el alcohol. En exceso daña. ¿Verdad? Son ejemplos nomás, son ejemplos. ¿Verdad? ¿A qué voy yo? Voy a lo siguiente. A que yo lo pienso. Y de alguna manera sé que me daña, pero lo arrumbo, ¿no? Y cuando pasa en el comercial, como que me levanto por otra cerveza mejor para no ver el comercial. O algo, no sé, algo pasa. O no queremos hacer frente a esa plática, ¿no? Es que a mí no me va a pasar. Porque también tengo ese sentimiento de que yo no me voy a morir ahorita. Y a lo mejor todos tenemos ese sentimiento, ¿no? Pero ¿qué creen? Si podemos morirnos ahorita. Porque levante la mano que me diga que tenga un mes de vida comprada ya ahorita. Membresía. Él me dio garantía. Está el segundo. Ya, para que me dé sus datos y poder contactarme con su agente, ¿no? No, ¿verdad? Hoy mismo, si algo se mueve por allá arriba, hoy nos vamos de este mundo y adiós. Y así debe de ser. Es algo muy normal el que uno sienta de que me voy a morir ya de que ya me voy a morir. Por decir, yo no hablo de la vida más de mí. Tener el pensamiento, ¿no? De decir, ya me voy a morir. No es malo, tampoco, no es muy normal en las personas, pero no es anormal, no es nada de otro mundo. Miren, existen unas cosas que se llaman presentimientos, y esas cosas que se llaman presentimientos son como zambullidas que hace nuestra conciencia a la conciencia universal, cuando se encuentra mucha información, y es donde nos podemos dar cuenta de lo que me puede pasar a mí, o de lo que le está pasando a 20 kilómetros de distancia al otro lado del mundo. Y esas zambullidas que hace nuestra propia conciencia a la conciencia del mundo es la que nos permite accesar a esa información. Entonces, por ejemplo, hace ratito hablábamos de la muerte. Cuando yo nazco, yo estoy aquí, pero a mi lado derecho, aquí está la muerte, mi muerte. Y a su lado derecho, de ustedes, Ortiz, ahí lo traen. ¿Sí? Ahí la traen desde que nacemos. Desde que nacemos, lo que tenemos seguro es, miren, lo tenemos seguro, pero no para hablarlo desde el punto de vista nefasto, o simplemente para saberlo, para hacerlo consciente, y para no generar ese sentimiento de yo no me voy a morir ahorita.
sería como decir, pues no pude con este muchacho, no pude controlar, no pude entenderlo, no pude accesar a él, no pude ejercer mi trabajo docente de una manera integral, ¿no? Entonces, dice, ya me mandaron con el psicólogo, yo no quiero ir porque eso me va a tener mi carta de buena conducta, etcétera, etcétera. Entonces, pues quiero arreglar el problema. Total de que lo arreglamos y todo esto, ¿no? Pero ya le había diagnosticado algo que de plano era muy irresponsable de parte de la psicóloga. Entonces yo le dije, pues no, ¿sí? Nosotros ahorita en la sociedad van haciendo por puños niños hiperactivos, ¿sí? Que de plano, híjole, tenemos que saber cómo canalizar esa energía. Pero bueno, como nosotros, como decía aquí la maestra, no podemos, nos desconcentra bien el niño con toda su energía y con su vocecita esa chillante, ¿no? Maestra, maestra. Y estoy yo enojado, no estoy complicado, porque aquí pues me están pidiendo ya los programas, las calificaciones, y esa vocecita, ¿no? De plano, no la podemos tolerar en ese momento. Y lo solucionaron, ¿no? O no lo podemos controlar y al psicólogo, ¿verdad? Ya no es mi problema, el psicólogo. ¿Qué tal con eso, no? Entonces, por eso mismo, hay que ser humano sobre todas las cosas. Como docente, como persona, hay que tener, obviamente, valores universales. Los que ya los tienen ahorita bien reforzados, felicidades. Y los que no, hay que trabajar para reforzarlos. ¿Por qué? Porque una planta que no se riega, se marchita. Igual los bananos están igual de floridos y de hermosos. Si no lo practican, pues sí, yo soy responsable, pero no, ¿verdad? Entonces, pues un docente debe ser culto, ¿verdad? Y un profesionista debe ser culto, para que sepa entonces poder proponerle a la persona un abanico de variedades en cuanto a la información y el conocimiento. Y también tiene que tener una responsabilidad social. Como docente, como ser humano, tenemos que tener una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social tenemos que transmitirla al joven, al chico, ¿sí? Para que se sienta comprometido con él y con el que lo rodea. Y dejar de hacer ese tipo de situaciones que son bien triviales, ¿no? Vamos por la calle y de pronto pues nos terminamos esas sabritas o algo y tiramos la cultura, ¿no? Posiblemente no pase nada, posiblemente en este momento. No se le explica al niño ese tipo de responsabilidad social. O a lo mejor yo lo hago, ¿no? O a lo mejor estoy fumando en un lugar donde hay bebés, por ejemplo. O donde estamos fumando donde es un lugar cerrado. Es una irresponsabilidad grave de esa persona. ¿Por qué? Porque pues está intoxicando él y está intoxicando a todos los demás, ¿verdad? Por alguna razón. Entonces, esa responsabilidad social, ¿a qué nos va a proyectar? A que nos sensibilicemos y decimos, es que la sociedad, ¿verdad? Pero un momento, párate, tú eres la sociedad, yo soy parte de la sociedad y el niño va a ser parte de la sociedad también en algún momento cuando se integre la parte. Y entonces ya no es culpa de la sociedad, ¿verdad? Ya el efecto que está allá no es culpa de ellos, sino que se está gestando en el aula, se está gestando en el seno familiar. Ah, es que los maestros, no, es que los papás, ¿sí? Y ahí nos aventamos la bolita, ¿no? ¿Quién será? No, es que el maestro, es que el papá. Muchas veces, desde que se crearon las guarderías, irresponsablemente llevan a que se los maleduquen. Y pues por una dinámica normal, ¿no? Ya de los sistemas productivos que hay en nuestro país, hay que volver al núcleo principal que es la familia. Y ahí se sientan muchas bases de los valores universales. Miren, una persona que es culta, y es importante, porque al final viene esa frase, ojalá se les quede y no se les olvide, porque esa frase es la que ocasiona grandes problemas. El ser y el saber deben estar bien equilibrados. Los mejores maestros, y sé mucho, sé de economía, sé de finanzas, los abogados, por ejemplo, saben cómo hacerle para infringir la ley, los ocultos, pero al mayor aportador es un mayor cliente, ¿no? A eso me refiero. Sabe mucho, ¿sí? Bueno, pero yo decía hace ratito que el que más sabe es el que no sabe. O sea, aquí ya su inteligencia la usa para hacer el mal, ¿sí? O para afectar a algunas otras personas. ¿Y por qué? Porque no trabaja sus valores. Pero ahora, una persona que es una alma caritativa de Dios, que sabe mucho, que es muy buena, pero que es ignorante en muchas situaciones, necesita complementar eso, necesita cultivarse más.
porque ya es Pero buena persona. imagínense, el que está preparado y actúa, por ejemplo, ahorita vemos en nuestro país, ¿no? Los robos, los fraudes, todo eso. Esa persona ya está actuando con alevosía, como se dice coloquialmente. O sea, él ya está preparado, ya sabe lo que le está tirando, ¿no? Sí, claro. ¿Y a quién está haciendo el mal? A toda una comunidad, a todos. Simplemente sería la toma de conciencia para estar en equilibrio. Y entre más sepa uno, entre más preparado esté uno, debe de ser más humano. Debe de ser más humano. ¿Sí? El problema es que no pasa así. No es. Pero ¿por qué no pasa así? Porque, decía la serie, hay sentimientos que no controlamos. Hay sentimientos que los adquirimos, que no son nuestros. Por ejemplo, ¿quién es la más alegre, la más alegre de aquí? Rosita. ¿Quién es Rosita? Levanta su mano. ¿Usted es Rosita? Bueno, Rosita es alegre. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿Rosita es alegre o se hizo alegre? El que es gruñón, el que es enojón. ¿Es enojón o se hizo enojón? Va otra reflexión. Una persona super mega obesa. ¿Es obesa o se hizo obesa? Se hizo. Miren chicos, en pocas palabras, muchos de nuestra personalidad no somos, nos lo hicimos en el tiempo. En pocas palabras, yo no puedo cometer el absurdo de decir, soy enojón, pues me hice enojón. Y luego decimos peor, ¿no? Yo soy así, ¿y qué? Pues ya que, ¿no? Entonces, la situación es esa, ¿no? El que está súper mega obeso, cuando vino al mundo, pues era de ese tamañito, bonito. Y se enojaban y reían y brincaban. Era un bebé. El que está delgadito, el que está alto, chaparro, así, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, en la conducta sí adquirimos a través del tiempo hábitos nocivos y hábitos agradables. Por ejemplo, el que es alcohólico, nació alcohólico, se hizo alcohólico. Pues se hizo. Este varón era o se hizo. ¿A qué voy entonces? Creo que ya quedó claro, ¿no? Una conducta, chicos, un rasgo característico de nuestra personalidad lo adquirimos a través del tiempo y lo fuimos amalgamando y lo fuimos perfeccionando tanto que creemos que somos eso. Y contribuimos. Pero ¿qué creen? No somos eso, somos más que eso. Yo no soy enojón, ¿sí? Yo no soy ni gruñón, ni envidioso, ni vanidoso, pero ¿qué creen? Lo tengo por dentro y me hace daño, porque por mi orgullo no le puedo hablar a ella, aunque la quiera mucho. ¿Sí? Entonces, no le puedo hablar, me hace daño. Entonces, en ese sentido, vemos cómo nosotros vamos aprendiendo cosas y después nos engañamos y creemos que somos aquello. Como poder, por ejemplo, era fácil responder si yo le digo a ustedes, los desarmé, fíjense, hace ratito. Si yo les hubiera dicho, ¿quién es usted? Ah, soy fulana de tal, pero les quité la credencial del lector, les quité el acta de nacimiento, ¿no? Y les lancé la pregunta, ¿quiénes son? Al menos lo pensaron. Sí, al menos lo pensaron, al menos se les dio un poquito y ya no dijeron, soy Gloria, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es constructivo, porque ya rompemos con esa inercia. ¿Sí me explico? Bueno, en nuestra vida manejamos muchas inercias y parte de nuestras inercias son nocivas para nuestra salud. Y esas partes nocivas tenemos que quitarlas. Pero para quitarlas tenemos primero que reconocerlas y después tenemos que conocerlas. Y eso no lo van a aprender en un curso, como por ejemplo ahorita, únicamente lo que se logra es que ustedes despierten el interés y yo les diga, miren, por aquí, esto, lo otro. Hay maneras, ¿sí? No lo van a aprender vía internet, por ejemplo. No se los nadie les va a hacer la tarea, más que ustedes tienen que hacerla. Porque es un trabajo de tipo interno, de tipo psicológico, de tipo abstracto, vaya, porque vamos a trabajar con algo con lo que generalmente no trabajamos y no estamos acostumbrados.
lados y no lo vemos. Por eso mismo hay que ser siempre equilibrados entre lo que sepan y lo que son. Y si hay un desequilibrio, a veces lanzo la pregunta, ¿no? Para que ustedes logren trabajar y compensar esas dos balanzas. Si una persona, entonces repito, es muy culta, pero no tiene valores, pues imagínense, ¿no? Nos pasó con nuestro presidente el que se fue y se fue. No vamos a decir innombrable, ¿verdad? ¿Y dónde estudió? Harvard. Y con mención honorífica, ¿qué no? Las escuelas fabricadoras supuestamente de calidad educativa, TEC de Monterrey, ¿sí? El TESO también, ¿verdad? Que supuestamente escuelas pues avanzadas y que trabajan bien, y los chicos de ahí son los mismos pues que el secretario de Gobernación, etcétera, etcétera. No, y los que están ahorita, ¿de dónde son? Entonces, la idea es de que si su chico, de que si su niño, el que tienen ustedes en el aula, algún día, quién sabe, puede ser económicamente acomodado, ¿no? Y si es acomodado, pues tiene que poder avances. Pues ahí cultívenlo, ahí esfuércenlo, ¿sí? Ahí siembren la semilla y ya todo lo demás va a depender de él, que la siga cultivando y todo ese rollo, ¿no? Porque si no, entonces van a ser unos desalmados. Desproporcionados, ¿sí? Y esos desalmados son unos desalmados cultos. Y es bien, como nosotros tenemos mucho la forma psicológica, llega la persona con bien trajeada y todo esto, no, pues hasta nos quitaron, ¿no? Pasa el señor honorable. Y no sabemos, pues entonces, que exactamente, ¿no? La calidad humana. Igual, la persona que ustedes detecten que es de buen corazón, que es noble, cultívenlo. Sí, quizá cuento. El hábito de la lectura, el hábito de la investigación, el hábito de la reflexión, hay que cultivarlo para que se vayan emparejando esas dos partes. Porque si no están emparejadas, el que es de buen corazón van a abusar de él. ¿Sí? ¿Quién va a abusar de él? El otro, ¿no? Sí. El culto. El culto que no es de buen corazón, pero que es culto. Es el que se genera entre esas dos mezclas. Son, ¿sí?, buenas personas, pero también son cultos. Profundizando más en esta situación, creo que los maestros tenemos que dar paquete mucho, porque por ejemplo dicen por lo que los médicos se equivocan, están en el panteón, pero por lo que el maestro se equivoca, es de los Y después nos quejamos. muy profundo, porque decías hace rato, este ambiente no nada más en las escuelas, en oficinas del gobierno, pero todos pasan desgraciadamente, afortunadamente para ellos, por las manos de un maestro. Así es. Entonces nosotros somos los que debemos estar súper preparados, porque grandes políticos, grandes médicos, todos pasan por manos de un maestro. Así es. Y de hecho, fíjense, vamos a llevarlo a algo más interesante, ¿no? Creo que la mayoría aquí la mayoría ya tiene hijos. Lo manejan con un hijo, pues, por ejemplo, que le ponen esas dos partes, ¿no? Que sea de buen corazón, pero que también sea culto. O sea, que se sepa defender, pues, ¿verdad? Porque también no ser de buen corazón así, no, está bien, pásale, ¿no? No, tiene que tener su manera, su equilibrio, vaya. Entonces, uno que quisiera como padre más que darle lo mejor para su hijo, ¿no? Sí. No nomás decirle, tú tienes que ser de buen corazón, y etcétera, etcétera. No. Aprende a sobrevivir. ¿Sí? Pero si yo no sé sobrevivir, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que aprenda a sobrevivir? Y es que a mí nadie me lo dijo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa responsabilidad social tiene que ser con nosotros mismos primero, y después con nuestros hijos, con nuestra familia, y después en nuestro trabajo. En ese orden, vaya. ¿Sí? Pero si nosotros nomás venimos aquí a cumplir, firmamos nuestro libro de asistencia, hacemos como que cumplimos con el horario, damos la clase y ya, nos vemos para mañana, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Imagínense la calidad. Y hacemos como que cumplimos con padres, ¿no? Ven para que gastes. Pues imagínense. Y le llega temprano y se queda en la plática. Imagínense en ese sentido cuando no podemos dar prioridades a la vida. En ese sentido, tendríamos que trabajarlo muy bien para saber entonces qué cosa tiene qué importancia y en qué momento y en qué lugar, para poderlo trabajar de esa manera. Por eso es importante esa responsabilidad social, chicos. ¿Sí? Lo ideal es ¿Mande? lo ideal. Sí, no lo ideal, porque si decimos lo ideal, No, digo, allá lo vemos allá. No, por eso, pero eso es lo que debemos hacer.
Se dice, es lo que yo voy a hacer a partir de mañana. Es lo que yo voy a trabajar ya en mí. Yo sé que yo solo no puedo cambiar el mundo. Le decía un alumno de estudios místicos allá en la India, a un maestro, a un gurú. Oiga maestro, pero es que aquí nomás llega alguien y forma algo y todos nos dividimos, ¿no? Y todos vamos para un lado. Entonces el maestro le decía, mira, toma una espiga, la agarra, intenta quebrarla, pues la quebra, ¿no? Y no le cuesta ningún trabajo. Ahora dice, toma varias, toma un puño, intenta quebrarla. Entonces se dio cuenta que le costaba más trabajo, ¿no? Entonces en ese sentido habló y entendió el alumno que lo que tenía que hacer era trabajar en la integración, en la unidad. Yo solo no puedo cambiar el mundo, ¿no? Pero ¿qué creen? Yo tengo 30, 20 alumnos, yo estoy haciendo un escritorio, tengo la magia de poder proyectarles algo. Soy como un artista y ese artista va a formar, va a transmitir algo, pero sobre todo la labor más importante de un docente es enseñarle a aprender a aquella persona, más que transmitirle, más que convencerlo. No, tú aprendes y siempre de lo que escuches duda, pero si tienes la duda tienes el derecho siempre de todo lo que escuches, tienes el derecho de dudar, pero tienes la obligación de investigar aquello que dudas. Si dudas es porque vas a investigar y no vas a decir no existo, no es cierto, no existe. No, porque es bien irresponsable de mi parte decir no existe aquello. Bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces tú como docente tienes que decirle, mira, yo de lo que te diga puedes creerme o no creerme y ese es tu derecho, pero de lo que no me creas, investiga y cuando tengas dudas pregunta, ¿verdad? En ese sentido, esa es la responsabilidad que yo puedo tener para conmigo mismo, dar mi mejor esfuerzo. Este mejor esfuerzo es el que me va a hacer a mí no enorgullecerme ni fortalecer mi ego, sino más bien saber, ser consciente de que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, sentir una especie de gozo, vaya, ¿no? En ese sentido. En un pueblo estaban en misa, estaba por ahí el señor feudal, ven pues el de los billetes, ¿no? Y estaba por ahí un ladito de con él, una señora muy humilde. Llega la persona hasta que está recolectando la limosna y pasa el cesto por frente de con ellos. El señor feudal saca su cartera y busca, toma un billete de 10 pesos y lo pone. Pasa el cesto por con la señora, muy humilde, abre su monedero, se lo saca, abre su monedero muy agradable a ella, agarra un billete de 10 pesos, que es el único que tenía aquí, agarra y se lo pone. ¿Cuáles 10 pesos valieron más? De la persona humilde. La persona que tenía menos. Claro, de la persona humilde. Hay veces que nosotros nos esforzamos a medias, dependiendo de cómo esté mi familia, tengo problemas, no me han pagado, no me motivan, y de eso baja nuestro rendimiento, ¿no? Entonces, siempre queremos obtener la motivación de mi escuela. Si mi escuela me motiva, o mi trabajo me motiva, entonces sí. Pero ¿qué quieren ustedes? Aparte de ser trabajadores de una escuela, son humanos. Y donde vaya su cuerpo, ahí va su mente, ahí va su espíritu, y ahí va su aprendizaje. Entonces, o lo aprovechan o lo desperdician. Si no encuentran la motivación en la escuela, deben de buscar esa motivación y deben de encontrarla en ustedes mismos como seres humanos. ¿Qué es lo que yo quiero como ser humano? Bueno, no me responde la escuela. ¿Sí? Aquí, en esto de la acción y la consecuencia, siempre pasa algo, ¿no? Cuando alguien trabaja bien, siempre se refleja. Y si esa persona tiene buena vibra y está rodeada de pura gente de mala vibra, tarde o temprano solita se va a ir sin hacer tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque la energía siempre llama a la energía, ¿no? Siempre se juntan los drogadictos con los drogadictos, los ladrones con los ladrones, ¿verdad? Los estafadores con los estafadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es pura vibración. La vibración llama a esa vibración y entonces hacemos esos grupos por afinidad, ¿sí? Por afinidades de situaciones. Dentro de nosotros tenemos muchas personas, muchos yoes, muchos Ramones, muchos Octavios, muchos Juan, muchos Pedros. Y cada Pedro y cada Juan que vive en mí piensa, siente y actúa de manera diferente. Y eso es lo que a mí no me hace avanzar, es lo que me tiene estancado. Por ejemplo, imagínense ustedes que nos fuimos a lo bonito eso de los últimos, de los nuevos, de lujo, sí, nos subimos todos. Pero dice Gloria,
pues yo quiero ir a mi colonia, a mi ciudad. Toma el volante, ¿no? Y le da la vuelta, y vámonos. Llegamos todos siguiendo, pero es una persona, no, ¿yo por qué? Yo quiero ir mejor al centro. Y la quita, y agarra el volante y vamos al centro, ¿no? Y luego dice otra, no, yo quiero ir para, pues no sé, para Petapega. Ya más o menos estoy conociendo aquí. Para allá, pues vamos para allá, ¿no? Eso pasa con nuestro interior. La vanidad quiere estar siempre presente, ¿no? Y dice, hoy spinning, mañana pesas, y luego aeróbics. Bueno, está bien. El problema surge cuando pasa por una taquería, ¿no? O cuando llega Navidad, ¿verdad? No, que llegó Navidad. Pues hasta se desarrolla el cinturón, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Fíjense bien, todos los propósitos que hizo esa persona, todo el dinero, toda la inversión, todo el esfuerzo, toda la energía que usó en el spinning, en el gimnasio, ya no por el melón, porque ahora todo ese esfuerzo lo va a manejar, ¿verdad? Para comer. Entonces, quedó que dentro de nosotros hay muchas personas que tienen carácter diferente. Por ejemplo, el ego de la ciudad, entonces está otro ego, el ego de la gula. Entonces, estos dos egos se tienen aquí. Aunque vayan atrás, vamos a el cuerpo base. Pero este cuerpo es el que agarra la gordita, la vuelve y adentro, ¿no? Es el mismo cuerpo. Pero es diferente de calidad. Y las dos se chocan. Entonces, yo ni siquiera quiero una cosa ni quiero otra, yo quiero ser feliz. Nada más. Entonces, me doy cuenta que eso causa problemas, ¿sí? Y al causar problemas, entonces yo no puedo avanzar. Hagan de cuenta que estoy zigzagueando de un lado para otro, ¿sí? Hoy quiero ser buen docente, pero hoy no vengo de humor, porque perdió Toluca. Entonces, dice, no, hoy no me hables. Yo tenía un profesor que decía, hoy vamos a trabajar el doble. ¿Por qué, maestro? Porque perdió la América. Y trabajamos el doble, y órale, sobre eso, ahí en la universidad, en el tecnológico. Entonces, sobre eso nos íbamos, porque había perdido su equipo, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de cómo surgen o cómo se encuentran personas dentro de nosotros, muchas personas. La pregunta es esa, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que somos realmente? Porque esas partes que pugnan dentro de mí no se van a poner de acuerdo. Entonces, yo necesito buscar una estrategia que me permita unificarme, integrarme yo mismo. Si yo no me integro conmigo mismo, ¿cómo les voy a pedir a ustedes? Intégrense como trabajadores, intégrense como esto, intégrense como lo otro. Es imposible. Vuelvo a repetirles, nadie puede dar algo que no tiene, aunque tenga la intención de darlo. Yo le digo, me dice ella, préstame 100,000 pesos. Ah, sí, te los presto, pero no los tengo. Déjame ver, ¿no? Pero no los tengo. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar eso, ¿sí? De cómo poder unificarnos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes unificarse con ustedes mismos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Sí? No, pero con usted mismo, con su persona. ¿Cómo se llama usted? Blanca. ¿Cómo se le ocurre? Blanca. Yo pienso que reflexionándonos esto, debemos de reflexionar, analizarnos todo lo positivo y negativo que tengamos, nuestra forma de actuar, de qué forma hemos estado actuando y lo que nosotros podemos dar, ¿no? Dejar a un lado lo negativo a lo mejor, porque como usted decía hace un rato, en ocasiones
lo mejor no veníamos de buenas, a lo mejor cometimos errores, tal vez le gritamos a un niño, no sé, lo maltratamos y pues él no tiene ninguna culpa, ¿no? Entonces debemos reflexionar y ahora sí que cambiar. ¿Cuándo y cuánto deben reflexionar? Pues yo creo que debemos reflexionar siempre, maestro, siempre. Y diario analizarnos y a ver qué hice yo, cambié realmente también yo, qué fue lo que hice hoy, y irnos trazando mejores metas cada día, cambiar, irlo poniendo en práctica, ¿no? Y hacer a un lado todo lo negativo que hemos estado actuando. Permítame, él, ella y usted. Yo diría que si reflexionamos al respecto de todo lo que yo, digamos, todos los detalles que tengo, que son potencialidades, si los logro conocer y conjuntar para el logro de mis objetivos, entonces... ¿Cómo va a conocer aquello? ¿Cómo lo va a conocer? A ver, yo sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis gustos, cuáles son las cosas que me desagradan. Y todo esto lo puedo lograr coordinar cuando tengo algún objetivo que me trazo. Y debe de conocer a detalle todo aquello que le desagrada de sí mismo. Cuando me refiero a detalle, es cuando tenemos que meternos en esa reflexión de nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, hagan de cuenta, voltear hacia adentro, ¿no? Y de nuestro mundo, y conocer a detalle, por ejemplo, en qué momento me enojo, por qué me enojo, qué siente mi cuerpo, ¿no? ¿Qué tiendo a hacer? ¿Cómo se pone mi cara? ¿Cómo se ponen mis ojos? A lo mejor yo no me veo, generalmente no me veo, pero si hacen esa reflexión, por eso se llama reflexión, se supone que yo estoy reflejando, ¿verdad? Hagan de cuenta que es como un espejo y usted se está viendo, entonces tiene que conocer eso y luego viene la parte que le permite dejarlo de hacer, porque si yo tengo basura en mi casa y la meto debajo de la alfombra, mientras que no la saque la basura, sigue existiendo. Entonces, mientras que yo no quite mis errores, siguen existiendo. Esconderlos, todos los pueden hacer. Eso se le llama reprensión, ¿verdad? Podemos reprimirnos, pero no por reprimirnos vamos a ser unos beatos, unos santos, ¿no? Sino que más bien tenemos que destruir, desintegrar ese error. Y para desintegrarlo se va a hacer mediante la comprensión. Y esa comprensión tiene que ser con una experimentación, una reflexión, una introspección de nosotros mismos. Es decir, estudiarnos, en pocas palabras, a nosotros mismos, cosa que tenemos que hacer ya. Y esos errores, al irlos conociendo, es irlos dejando de hacer por comprensión. Entonces, ¿qué no me gusta de él? Ahorita lo vamos a hacer. No, pues no me gusta esto. ¿Por qué no me gusta? Por esto. ¿Qué beneficios yo persigo con eso? ¿Qué me gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo ser enojón? ¿Qué pierdo con ser mentiroso? ¿Qué pierdo con ser irresponsable? Y comienzan a hacerlo, ¿no? Entonces se dan cuenta, pues, de una manera ya más estructurada, más fija, de qué es lo que les causa en su vida. Bueno, con respecto a esta pregunta, hace como 2 años, me dediqué a escribir qué era lo que yo soy y qué es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Pero ser como muy claros, ¿no? ¿Qué soy? Bueno, que soy gorda, que soy poco asertiva, que soy, ser como muy claros o muy concretos en el adjetivo que nos queramos poner. Y luego del otro lado, lo contrario del adjetivo que estoy poniendo, el que yo quiero llegar a ser. O sea, si soy gorda y quiero llegar a ser delgada, del otro lado también. ¿Qué deseo ser? ¿Cómo me percibo que me gustaría ser? Por ser delgada. Entonces, eso lo hice hace como 2 años, ¿no? Y ahora que lo leo, bueno, lo empecé a trabajar, pero no lo concluí, ¿verdad? Bueno, el ser humano que soy, no lo concluí, bueno, ahora lo leo y me pongo a pensar qué cosas sí trabajé, qué cosas sí logré y qué cosas no logré. Entonces, sí es un ejercicio difícil porque hay que ser honestos consigo mismo. O sea, lo primero para escribir es la honestidad, no ante la sociedad, sino ante uno mismo. Tener la claridad de qué es lo que no me gusta y que sí quisiera que desapareciera de mi vida. Y ya
poner lo que yo quisiera,